Hola a todos, soy Andrés Agredo, bienvenidos a nuestro análisis semanal del mercado de café. Esta es la sección de análisis técnico donde analizamos los futuros de café en la Bolsa de Nueva York y el dólar, tanto a nivel global como contra el peso colombiano. Comencemos. El primer mercado que vamos a analizar son los futuros de café en la Bolsa de Nueva York. Y como vemos aquí, la semana pasada habíamos quedado en que esperábamos que para esta semana se retomara el movimiento alcista, siempre y cuando eso sí respetáramos el nivel de soporte crítico, que era de 95.30, y que se confirmaría este escenario una vez superemos el nivel de resistencia crítico de 109.40, que era el que habíamos ubicado para la semana pasada. Esta semana vemos que continuamos el movimiento lateral. Hasta el momento no se ha confirmado este escenario, pero tampoco se ha negado porque no hemos bajado, no hemos roto, digámoslo así, a la baja el nivel de soporte crítico de 95.30. Entonces, ¿significa que este escenario entonces es erróneo? Bueno, hasta el momento no, porque como les digo, no hemos roto el nivel de soporte crítico que ya lo invalidaría de 95.30. Por eso, para esta semana quedaríamos así. Entonces, lo que haremos en este escenario es simplemente, todavía no podemos dar por culminado esta segunda onda correctiva. Tenemos, a ver, desde el bajo de mediados de agosto, tenemos una, dos, ahora esta subonda 1, esta subonda correctiva número 2, podría bajar incluso esta semana, esperaría para de pronto entre lunes, martes, quizá miércoles, caer un poco más, cerramos en 98.55, de pronto caer hacia el área de soporte clave de entre 97.10 y 96, ahí rebotar y ya retomar, o sea, culminar esta onda correctiva número 2 y ahí sí ya reanudar el movimiento alcista en esta onda número 3. Aquí quiero aclarar también un concepto clave y es el tema de lo que es el área de soporte clave y el soporte crítico. Por ejemplo, estos términos de soporte y resistencia clave y crítico. En el caso de un soporte clave es el área donde espero que los precios, por ejemplo en este caso, caigan y ahí reboten, ¿cierto? Es un nivel donde espero que los precios hallen un soporte y en el área, digamos, de resistencia es en el punto o en el área donde espero que los precios, digamos, como frenen la subida y empiecen otra vez a caer. Entonces, este sería el área de soporte clave y el soporte crítico sería este de 95.30 en este caso. ¿Y por qué crítico? Como su nombre lo dice, porque ya eso invalidaría, digamos, este escenario y en ese caso entonces tendríamos que activar el escenario alterno, que es el que les comento acá, en el que ya todavía no podríamos dar por culminada la caída desde principios de julio hasta acá, sino que esto sería una onda A, esto sería una onda B y todavía estaríamos en la onda C y le daríamos por lo menos un último empujón a la baja que fuera por debajo del nivel de 92.90 y posiblemente extenderse hacia el nivel de 88 y esto digamos que extendería la caída más o menos hasta finales de octubre, principios de noviembre. Pero este, recordemos, es el escenario alterno, el que activaríamos si y solo si el nivel de soporte crítico se supera a la baja y ojalá obviamente con un cierre de precios diario. O sea, que cierre un día por debajo de ese nivel de 95.3. En cuanto al movimiento alcista, la resistencia crítica la podríamos ya, viendo lo que ha sucedido, la podríamos bajar un poco aquí a este alto de principios de septiembre de 104.95. Esto ya digamos que por lo menos ya nos confirmaría, validaría este escenario y podríamos por lo menos descartar. Ya en ese punto sí podríamos descartar el escenario alterno. Mientras tanto, se mantiene, digamos que lo mantenemos en el bolsillo de reserva, por así decirlo. Entonces, inclusive de pronto, este nivel de 102.9 también podría ser una resistencia crítica. Podría ya con un cierre diario por encima incluso de 102.9, podría ya confirmarnos que culminamos esta onda número 2 y que estamos en esta onda número 3. Bueno, ahora en cuanto a qué niveles debería yo tener como
niveles de salida, por así decirlo, en el caso de que sea alcista o bajista. Yo personalmente en este punto soy alcista en el mercado, de hecho tengo posiciones compradoras, no estoy muy comprado, por así decirlo, por ahora estoy levemente alcista. Mi nivel de, digamos, como de stop loss sería ese nivel de 95.30, es decir, si el precio cae por debajo de ese nivel y cierra por debajo, pues ya cerraría esta posición. No necesariamente me iría en corto, porque como vamos a ver ahorita, mi expectativa en el mediano y largo plazo es al alza, pero sí por lo menos digamos que ese sería como mi nivel para cerrar posiciones alcistas. Y digamos que mi estrategia en este caso sería, una vez se confirme este escenario, cerremos por encima de este nivel de resistencia crítica, y cuando vea una corrección en 3 ondas a la baja, ahí añadir posiciones largas. Esa sería, digamos, como una estrategia de negociación para quien, pues la que estoy aplicando yo, digamos que para quien tenga también una perspectiva alcista. Ahora, si alguien me dice, Andrés, no, yo definitivamente tengo una perspectiva bajista por X y Y razones, y yo creo que el mercado se va a desenvolver en este escenario, en el escenario bajista, bueno, perfectamente podría suceder, no tengo ningún problema con eso, pero entonces en ese caso, para posiciones bajistas, yo sí tendría muy presente este nivel de resistencia crítica, porque si el mercado supera este nivel con un cierre diario por encima de él, en ese caso consideraría que las probabilidades se inclinan a que el escenario que se está desenvolviendo es este, y que en el mediano y largo plazo el mercado puede subir bastante más de ahí. Entonces esos serían los niveles para vigilar en el caso de posiciones alcistas, 95.30, y en el caso de posiciones bajistas, el 104.95. Ahora, en el mediano y largo plazo, como ustedes saben, independientemente de si es el escenario principal en el que a partir de este nivel ya iríamos a superar los altos de julio, o le daríamos como un último chance o un último empujón a la baja. Aún en este caso, incluso en el escenario alterno, el potencial que le veo a la baja es muy limitado. De hecho, ahorita vamos a ver por qué me baso también para pensar que por lo menos hasta este momento el potencial a la baja es bastante poco, a diferencia del potencial al alza. Entonces, y es precisamente porque desde el alto del año 2011, de 305 centavos de dólar por libra, el mercado ha venido desenvolviéndose en una serie de 3 ondas a la baja, A, B, C, para formar el primer zigzag, que aquí llamamos onda W. En esta onda C ha venido formando un patrón técnico que llamamos diagonal terminal, y que se forma como su nombre lo dice, al final de una tendencia, es decir, en una onda C de una formación ABC, o en una onda número 5 de una serie de impulso de 5 ondas, ya sea al alza o a la baja. Entonces, antes de continuar, digamos, como en esta perspectiva, quiero hacer también otra aclaración en cuanto a lo que es un diagonal terminal. Y aquí quiero dar un ejemplo de precisamente en el dólar contra el peso colombiano. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ahora quiero que nos enfoquemos en esta parte, que fue al final de esta subida del año 2016, desde el año 2014 o 2015, vemos que aquí en esta onda número 5, esta es una onda número 5 de esta serie de impulso, entonces 1, 2, 3, 4, y en esta onda número 5 se formó un diagonal terminal, como vemos aquí esta subonda 1, 2, 3, 4, 5, y se llama diagonal terminal porque se unen los vértices de la onda número 1 y la onda número 3, y luego la onda número 2 y la 4. Entonces esta formación diagonal terminal precisamente toma el nombre porque, como les dije ahorita, se forma al final de una tendencia, y también porque se nota, digamos, como el hecho de que el mercado, aquí vamos a ver esta formación, esta misma, vamos a verla, digamos, como en un zoom en este gráfico más cercano. Esto precisamente se forma es porque el mercado, aunque alcanza nuevos altos, está perdiendo fuerza. Entonces es por eso que se forma esta, digamos, como esta cuña en esta dirección, pero esto lo que demuestra o denota es que el mercado está perdiendo fuerza. Entonces estas formaciones, estos diagonales terminales, identificarlos
nos da una clave, obviamente, de lo que puede pasar en el mercado. Primero, lo que está pasando, que ya el mercado nos está dando esas primeras señales de alerta de que está en sus últimas etapas. Y segundo, que estos diagonal terminales, una vez ya se reversan y se completan, el mercado generalmente tiende a reversarse de manera rápida, fuerte y hacia el área cercana a donde comenzó la formación técnica, que en este caso, por ejemplo, sería este nivel de aquí aproximadamente. Y más o menos, digamos que el nivel de soporte o resistencia crítico, en el caso de un diagonal terminal a la baja, es cuando el mercado cierra por debajo de la culminación de la onda número 4. En el caso de un diagonal terminal alcista, sería cuando el mercado cierra por debajo de la onda número 4. Ahí ya se puede dar, digamos, como por confirmado. Ese sería el nivel de confirmación de que es un diagonal terminal y que digamos que ya se completó y que el mercado digamos que ya hizo un punto de inflexión. Entonces, por ejemplo, en este caso, como vemos aquí, el mercado venía formándolo. Aquí uno lo puede, digamos, como ya identificar, 1, 2, 3, 4, 5, y señalamos el nivel de soporte crítico, que es este bajo de la onda número 4. En ese punto, ese sería el nivel de confirmación. Antes de eso, podemos identificarlo, pero no podemos dar por culminado o por confirmado de que ya culminó. Tenemos que esperar que el mercado confirme. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, obviamente la tendencia de esta cuña, la tendencia de esta dirección es alcista, pero no por eso yo tengo que esperar que el mercado va a seguir subiendo indefinidamente. Recordemos que las tendencias se terminan, los mercados hacen correcciones, entonces esto ya es la primera indicación de que el mercado está muy cerca a formar un alto y esta sería la confirmación. Entonces yo, por ejemplo, hay una estrategia de negociación, podría ser esperar una confirmación cuando el mercado cierre por debajo de este nivel de soporte crítico, y podría colocar mi objetivo en un nivel cercano a esta área donde comenzó el diagonal terminal y coloco mi stop loss por encima de en ese caso ya sería el nivel de resistencia crítico. Entonces, por ejemplo, es esperar ahí con paciencia, esperar qué pasa con el mercado. En este caso vemos efectivamente se dio un cierre diario por debajo de ese nivel. Ahí entonces yo puedo establecer posiciones cortas, posiciones bajistas, y coloco mi nivel de stop loss aquí arriba y simplemente espero que pasa primero. Y vemos, por ejemplo, aquí que efectivamente el precio del dólar en ese caso cayó prácticamente aquí en el área de donde inició el patrón técnico de diagonal terminal. Entonces eso es digamos como la razón por la que le doy tanta importancia a estos diagonal terminales. Ahorita vamos a volver con el dólar, pero por lo pronto es esta formación en el gráfico del café, y es esta razón por la que yo pienso que cuando ya termine, ya sea a partir de estos niveles o un poco más abajo en el caso de que se desenvuelva el escenario alterno, pienso que ya está muy cerquita a culminar, y que una vez se confirme que culminó, el mercado debería devolverse rápidamente, por lo menos hasta el alto de esta onda número 2, que es el alto del año 2016, y no podría descartar inclusive una extensión hacia donde comenzó el diagonal terminal, que es aquí desde el alto del 2014 en el nivel de 225. Pero por lo pronto le apunto este primer objetivo de 176, y esa es la razón de mi expectativa en el largo plazo en el precio del café. Ahora, ¿por qué razón me inclino más por este escenario, el principal, que sería el escenario alcista? Bueno, como ustedes saben, los indicadores que me gusta mirar, aquí la volatilidad implícita de las opciones, vemos que sigue soportándose en la línea inferior del canal alcista. Esto a mí pues obviamente es uno de mis indicadores favoritos. ¿Por qué razón? Porque normalmente, y porque no pienso todavía, o por lo menos hasta el momento, que las probabilidades se inclinen a que el precio va a superar estos bajos y aún más estos bajos de mayo, porque normalmente, obviamente no siempre, pero normalmente el mercado, antes de hacer nuevos bajos, la volatilidad implícita alcanza también nuevos bajos, como ocurrió por ejemplo en esta formación, digamos como esta formación lateral de comienzos del año. Vemos que antes de que el precio cayera, la volatilidad implícita marcó un nuevo bajo, que el bajo que había marcado inicialmente en este nivel de soporte. Entonces aquí me ayudó a anticipar a que el mercado sí alcanzaría nuevos bajos, y por eso fue que en ese punto, como ustedes lo recuerdan, pronosticamos que el mercado continuaría a la baja. Entonces eso hasta el momento no ha sucedido, y por eso
pienso que las probabilidades se inclinan a que el mercado está todavía en tendencia alcista. Por otro lado, también el diferencial calendario, como ustedes saben, también es otro indicador que me gusta mucho revisar. Pues obviamente ya lo aprendemos mucho más en los seminarios, pero por lo pronto, normalmente cuando el precio, antes de marcar un nuevo bajo, el diferencial calendario marca aquí un nuevo alto. Eso tiene que ver con la inclinación en la curva de futuros, que se empina más. Eso quiere decir que, que el mercado está incorporando una mayor sobreoferta de la materia prima en el futuro, y por eso es que cuando el diferencial calendario se amplía, la curva de futuros se empina, y eso muchas veces coincide con movimientos a la baja en el precio, y viceversa también. Cuando el diferencial calendario empieza a caer, ya eso me ayuda a anticipar a las últimas etapas de una caída, que fue precisamente eso en lo que nos basamos bastante para anticiparnos y pronosticar esta subida desde finales de mayo hasta principios de julio. Entonces, en este caso, para que el precio cayera, o por lo menos normalmente, antes de que este precio marque un nuevo bajo, este diferencial calendario normalmente debería superar este alto de acá, estos niveles de acá, lo cual todavía no ha sucedido. Ahora, reitero, no significa que entonces, si no lo ha hecho, el precio no pueda caer, o que siempre que antes de marcar un nuevo bajo esto suceda. No, recuerden que aquí la palabra siempre o nunca, mejor dicho, están descartadas. Aquí hablamos de probabilidades y estoy hablando de la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, antes de que el precio alcance un nuevo bajo, noto que el diferencial calendario alcance un nuevo alto. En ese momento eso no ha sucedido, y por eso me inclino más a pensar que todavía, o que por lo menos por ahora, el precio no, las probabilidades no se inclinan a que marcará un nuevo bajo. Y por último, también este gráfico de 3 días, y como yo les comenté también hace unas semanas, este MACD es un indicador interesante que nos ayuda a anticiparnos a movimientos importantes, como sucedió por ejemplo a mediados de mayo, precisamente cuando esta línea azul corta la línea roja. Muchas veces coincide con movimientos alcistas, precisamente sucedió en ese momento, también el año pasado en la subida de octubre. Y cuando digamos que da la señal y se invalida, la línea azul vuelve y cae por debajo de esta línea roja. Entonces, en este caso vimos que esto sucedió hace unos 10 días aproximadamente, marcó la señal alcista, y todavía la línea azul no ha cortado la línea roja. Entonces, por lo menos por ahora, no se ha invalidado esta señal alcista que marcó en este MACD. Ahora, otro punto también que quiero resaltar, y es a lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Como vemos, el mercado se ha venido comportando de una manera bastante errática, especialmente en estas 2 semanas, y me han preguntado varios de ustedes como qué está sucediendo y por qué el mercado está, digamos, como tan lateral, y estas áreas por qué son tan difíciles, digamos, como de negociar. Y es lo siguiente: como yo ya les he comentado en varias ocasiones, y como lo vemos en nuestros seminarios, en los commodities, en el precio de las materias primas, las formaciones más comunes a la hora de marcar un techo o un alto es en forma de V invertida. O sea, la mayoría de las veces los commodities hacen los techos o los altos en forma de V invertida, mientras que los pisos son más tipo redondos. O sea, como cae, se lateraliza un rato y luego vuelve y sube. Ahora, vuelve y juega lo que les comento. Estamos hablando de lo más común, no estamos diciendo siempre. O sea, en este no me estoy refiriendo a que no podamos ver un techo así, por ejemplo, ni que no podamos ver nunca un piso en V invertida. No, eso puede pasar. Recuerden, en bolsa cualquier cosa puede pasar. Se trata desde las probabilidades. Entonces, como la mayoría de las veces no sucede esto, sino ante la minoría, entonces esto no es lo que yo debería esperar que suceda. Por un lado. Ahora, por otro lado también, significa entonces que siempre que yo vea que el precio caiga, se lateraliza, entonces siempre el precio se va a desenvolver en una subida. Tampoco significa eso. Podría pasar que el precio caiga, se lateralice y luego continúe con la caída. Entonces eso también puede pasar. También quiero ser claro con eso.
¿Qué es lo que quiero yo resaltar en este punto? Que la mayoría de las veces, y en este momento, en este caso que estamos hablando del café, cuando vemos una caída, lo que podemos esperar con mayor probabilidad es una etapa de precio lateral, ya sea independientemente si el precio va a subir o si va a continuar bajando. Mientras que después de una subida, con mayor probabilidad va a ser una caída relativamente rápida. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí en este gráfico de largo plazo. Por ejemplo, en estas subidas vemos un techo en B, vemos como el mercado sube y rápidamente marca el techo, mientras que vemos un piso redondo, Y cuando me refiero a redondo, pues y obviamente no es que el precio se va a quedar completamente plano, estoy hablando de entrar en una etapa lateral como esto es un piso redondo y una etapa lateral en la que el precio está comportándose, digamos, de manera lateral y errática. Eso también es importante resaltar porque cuando el precio de cualquier activo está en una etapa lateral es quizá una de las etapas más difíciles de negociar porque se dan rupturas fallidas y son unas etapas, digámoslo así, horribles para negociar. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Vemos aquí, por ejemplo, un techo en B y ya ustedes captan mi idea. Y esto obviamente no estamos hablando solamente en el largo plazo. Miren, por ejemplo, este gráfico de corto plazo. Estamos viendo aquí un gráfico de 30 minutos. Por ejemplo, aquí esta bajada, un piso relativamente redondo, etapa lateral y subida. Y miren cómo el cambio del alza a la baja es más rápido, más en tipo B. Miremos aquí, más lateral, aquí más tipo B, y aquí por ejemplo estamos lateral. Es muy común después de obviamente una caída, es muy común ver que el precio se lateralice. Por ejemplo, esto también lo vimos el año pasado, vimos la subida, techo en B y caída, y aquí vemos, este es un buen ejemplo también, como les comentaba, después de la caída, etapa lateral, luego siguió cayendo, pero ya ustedes comprenden mi idea. Después de una caída, lo que con más probabilidades debemos esperar es una etapa lateral, no una subida rápida. Entonces, si por ejemplo después de una caída somos alcistas, no esperar que con más, o sea, si esperamos que esto suceda, si esperamos que caiga y suba rápido, es tener en cuenta que estamos yendo en contra de las probabilidades. Y me refiero a eso porque no es en la mayoría de los casos que esto sucede. Obviamente habrá pasado, pero no es en la mayoría de los casos. Lo que más debo esperar es un movimiento lateral después de una caída. Ahora, en cuanto al rango estimado para esta semana, los principales niveles de soporte y resistencia serían 95.20 y 101.90. Este sería el nivel de soporte y este sería el nivel de resistencia, y esto es calculando, como ya ustedes saben, lo que es una desviación estándar, que es una medida matemática que me arroja el rango en el que con 68% de probabilidades de ocurrencia el mercado se va a mover durante esta semana. Ahora vamos a hablar del índice del dólar. Como ustedes saben, esta subida desde febrero del 2018, la estoy contando como un A, B, y en esta onda C una formación, un diagonal terminal al alza. Como ustedes saben, esta formación, como les acabo de comentar, se forma precisamente al final de una tendencia, en este caso en la onda C, de una serie ABC. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Y este es también otro ejemplo de el por qué es tan importante que todas las interpretaciones de ondas sean confirmadas con el precio. Es decir, una interpretación de ondas de Elliott, que en este caso es la metodología que principalmente utilizo, se confirma sí y solo sí con la acción de precio. O sea, sí y solo sí el precio supera un nivel de soporte crítico, o mejor dicho, tiene un movimiento lo suficientemente sustancial como para confirmar que ya ese movimiento culminó. Y como ustedes saben, en las últimas semanas, meses, hemos establecido varias veces el nivel de soporte crítico, el cual hasta el momento no ha sido superado. Entonces, por ejemplo, a excepción, digamos, como de la caída de mayo, vemos que este pudo haber sido un alto, este pudo haber sido un alto, pero en ninguno de estos el mercado ha hecho una caída lo suficientemente sustancial como para confirmar que ya se formó. Entonces, esto es también, digamos, otro caso del por qué es tan importante esperar que el precio confirme
para poder confirmar que se formó, por ejemplo, un alto en este caso. Aquí obviamente estamos esperando que cuando el precio supere en este caso el nivel de soporte crítico 96.9, que sería el bajo de la onda número 4, ahí sí ya nos confirmaría que se formó el alto en el índice del dólar y que debería, con mayor probabilidad de ocurrencia, el dólar caer rápidamente al punto o al área cercana a donde inició, que en este caso sería 93.28. Y otros de los indicadores en los que me baso también para pensar que todavía no nos ha confirmado que el alto se formó, pero que sí estamos muy cercanos a que eso suceda. Y es precisamente con estos indicadores de momentum, índice de fuerza relativa y MACD, donde vemos claras divergencias. ¿Qué es una divergencia? En la que el precio viene marcando nuevos altos, pero estos indicadores de fuerza y de momento no lo hacen. Miren que esto marca máximos menores en el momentum, máximos menores en el índice de fuerza relativa BRCI y máximos menores en el MACD, una divergencia muy clara. Entonces por eso es principalmente también que me baso, o sea, esto no es, digamos, como la acción de precio que antecede a una subida continuada, es decir, es posible que aquí el mercado todavía no nos ha confirmado que se ha formado un alto, pero lo que estamos viendo aquí, cuña aquí al terminar esta subida, que es un diagonal terminal, varias divergencias, es decir, no es la acción de precio que uno esperaría que suceda para que el precio del dólar, por ejemplo, se disparara, por decir algo, 103, 104, 105. Entonces ya ustedes comprenden mi idea. Y en esto, digamos que ya una vez confirmemos que se formó este alto, recordemos toda esta tendencia alcista desde febrero del 2018, como hemos visto ya en este gráfico de largo plazo, sería una onda correctiva de una formación de 5 ondas a la baja desde el alto del 2016. Recordemos que la tendencia de largo plazo en el índice del dólar es a la baja, en una formación A-B, y estaríamos ya a puertas de comenzar la onda número 3 de esta onda C, que es lo que me hace pensar que por lo menos en los próximos 2 años veremos una presión bajista en el índice del dólar. Ahora vamos a hablar del dólar contra el peso colombiano. Como ustedes saben, desde hace un par de semanas la expectativa, cuando habíamos cerrado en 3.417, era que después de este alto de 3.496 habíamos ya comenzado una serie de 5 ondas a la baja, habiendo culminado la onda número 1, esperábamos que el mercado subiera un poco más hacia el nivel de 3.440, 3.460, pero ya ahí culminar la subida y retomar la caída. Entonces, como vemos aquí, el dólar efectivamente subió hasta los niveles de 3.460, y de hecho ya parece haber comenzado a caer, pero no lo hizo desde los niveles de 3.400, del área de 3.440, 3.460, que era la que esperábamos. Por lo tanto, en cuanto a esa expectativa, mi interpretación de ondas estaría errónea. Y obviamente también porque en el análisis de ondas, la onda número 2, la onda correctiva número 2, nunca puede superar, o mejor dicho, corregir más del 100% de lo avanzado en la onda número 1. Entonces, esta interpretación es errónea. Ahora, ¿eso significa que entonces deba adoptar una postura alcista en el dólar? Para nada. Recordemos que, como vimos ahorita, mi expectativa y mi postura en el mediano y largo plazo en el dólar es bajista. Entonces, en este caso, lo que sería ajustar la interpretación de ondas por esta, que es incluso mucho más clara y tiene que ver mucho más con lo que está pasando en el índice del dólar. Y es que desde el bajo de abril del 2018, de 2.684, hemos formado un patrón A, B, C con un diagonal terminal en esta onda C. Y lo vemos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vemos cómo al juntar los vértices de la onda número 1 y la 3 y de la onda número 2 y 4 se forma esta cuña. Entonces esta sería mucho más simple, y con esta interpretación de ondas tiene mucho más sentido este nuevo alto que marcamos esta semana de 3.504. Y recordemos también que va mucho más en línea con lo que estamos viendo que está pasando en el índice del dólar, que vemos que desde el bajo de 2018 a B, diagonal terminal en la onda C, y en este caso sería también A desde el bajo del 2018 a B, diagonal terminal en la onda C. Entonces, en este caso, en el índice, en el dólar contra el peso colombiano,
el nivel de soporte crítico que nos confirmaría que este fue el alto ya de todo, o sea, al final de toda esta tendencia, que la finalización de este diagonal terminal estaríamos hablando de 3.346, que fue donde culminó esta onda número 4. Entonces, esto, o sea, creo que esto es lo que se puede desenvolver, pero muy importante, vuelvo y les comento, solamente esta interpretación se confirmaría si vemos una caída del dólar por debajo del nivel de 3.346, que es el soporte crítico, ojalá un cierre diario. Antes de eso no podemos todavía confirmar que este haya sido el alto, entonces muy importante esa parte. Ahora, lo segundo también, y es que por estas formaciones, como vemos aquí esta diagonal terminal, lo que me denota es que el mercado está perdiendo fuerza, o sea, está avanzando pero con mucha dificultad, lo cual es muy característico del final de una tendencia, en este caso sería el final de toda esta tendencia al alza. Una vez confirmemos esta ruptura del soporte crítico, el siguiente nivel esperaría una caída rápida hacia el área cercana a donde comenzó el patrón técnico, que sería cercano al 3065. Más o menos señalaría aquí entre aproximadamente el 3090 y 3065, una vez confirmemos que se rompió este soporte crítico con un cierre diario por debajo de 3346. En este caso vemos aquí ya en el largo plazo, como les mostraba aquí. Entonces ya venimos desde el alto del 2016, culminamos la serie de 5 ondas al alza. Este es el diagonal terminal que les mostraba ahorita. Vemos entonces desde ahí estamos formando una tendencia a la baja subdividida en 3 ondas A hasta este bajo de abril del 2018, luego esta onda B, que es la que acabamos de ver en el corto plazo, A, B, diagonal terminal C, y aquí culminaríamos esta onda B y estaríamos ya cuando se confirme que culminó esta onda B, como les acabo de decir aquí en este gráfico de corto plazo, una vez se confirme, entonces ya estaríamos en las primeras etapas de esta onda C, que en el largo plazo llevaría la tasa de cambio hacia los niveles proyectados, sería entre 2.370 y 2.208, y esto sería hacia los años 2021 aproximadamente, de aquí a 2 años aproximadamente. Y recordemos que estos son niveles excelentes para que los productores protejan el café que van a producir de aquí a 2 años, porque aquí estamos hablando de una caída de más de un 30%, es una rentabilidad que pueden capturar si protegen su café mediante coberturas cambiarias, ya sea vendiendo dólares a futuro o comprando opciones de venta. Eso obviamente en el acompañamiento los llevamos de la mano para estructurar estas estrategias a cada uno. Y por último vamos a hablar del precio interno del café colombiano. Como ustedes recuerdan, desde hace un par de meses o más, incluso desde finales de julio, cuando el precio interno estaba por los lados de 763.000 pesos por carga, como ustedes recuerdan en ese punto y en ese informe que les comenté que ahí sí, en ese punto me gustaría comprar, y que el pronóstico era que el precio interno superaría el alto de este año, que en ese momento era 840.000, y también ir a buscar los altos del año pasado de 855.000. Como vemos, efectivamente esta semana marcamos un alto de 858.000, cumpliendo el pronóstico que habíamos realizado desde hace ya un poco más de 2 meses. En este punto esperaría entonces que el precio de pronto, claro, ha subido bastante rápido, es muy normal que tal y como lo habíamos pronosticado, que ya una vez alcanzara estos niveles, estos altos de este año, incluso como recuerdan hace 8 días, esperábamos que ahí ya el precio halle una resistencia, recordemos una resistencia, es un punto donde ya las ventas hacen que temporalmente se agote la demanda y el precio hace una corrección. Entonces en este punto esperaría que esa corrección en el corto plazo más o menos alcance, digamos, por los lados de 800.000. Esto sería, digamos, como el área de soporte clave, es decir, el área donde esperaría que el precio corrija en las próximas semanas. No me extrañaría ver que corrija un poco más, de pronto no mucho más de 800.000, pero el nivel de soporte crítico, eso sí sería 778.000. Es decir, si el precio corrige hasta 800.000, creo que es una buena, o hasta alrededor de ese precio, es una buena o un buen nivel, digamos, como para inclinarse al lado alcista a comprar. Pero si supera la baja este nivel crítico de 778.000, ahí ya habría que, obviamente estaríamos
errados en la interpretación de ondas y habría que entrar a replantear. Entonces, soporte clave 800.000, soporte crítico 778.000. Y en el largo plazo, que también varios me han preguntado, obviamente en línea, como acabamos de ver, de aquí a 2 años, en los próximos 2 años, de aquí al 2021, espero que el precio del café casi que se doble, estamos hablando de 176 centavos de dólar por libra, pero que el precio del dólar también caiga aproximadamente un 35%. Entonces, en línea con esto, en el largo plazo, los objetivos serían este nivel de 900, o sea, no en el corto, estamos hablando en el largo plazo, ya de pronto 2020, 2021, esperaría que el precio, los siguientes objetivos serían 923.000, creo que máximo 980.000, más o menos esperaría, no creería que subiera mucho más de ahí, por lo menos por ahora, pero como les digo, estos son los objetivos de largo plazo, de aquí al 2021, y en el corto plazo esperaría todavía de pronto un poco una corrección antes de continuar al alza con este movimiento que espero aquí en el largo plazo. Recuerden, los siguientes niveles serían 923.000 y 980.000. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de esta sesión de análisis técnico. Como siempre, muchas gracias y cualquier inquietud, ya saben que nos escriben y con mucho gusto les ayudamos a estructurar sus estrategias, ya sea de cobertura o de inversión, si están alcistas o bajistas y en dónde ubicar, digamos, sus niveles críticos de salida y sus niveles de objetivo. Con mucho gusto para eso estamos.